Ya que sabemos movernos por la interfaz de Blender, es hora de crear nuestra primera escena con primitivas. ¿Qué es una primitiva? En Blender, una primitiva es simplemente una forma geométrica base, que el programa ya tiene listo para usar. Son el punto de partida de la mayoría de modelos. Para agregar una, vamos a presionar Shift más A con el cursor en el viewport. Se abrirá un menú con muchas opciones. De momento, solo nos interesa Mesh. Ahí están todas las primitivas disponibles. Voy a borrar los elementos que tenemos en pantalla para poder verlas una por una. Cube. Un cubo perfecto de todos lados, 2 por 2 metros. Bueno para estructuras, cajas y bases. Sphere. Una esfera formada por filas y columnas de polígonos. Es la esfera más común y la que vamos a usar hoy. Icosphere. También es una esfera, pero construida con triángulos uniformes. Se ve más geométrica y técnica. Es útil para ciertos efectos, pero para uso general las UV Sphere es más práctica. Cylinder. Un cilindro, tapa arriba, tapa abajo, cuerpo en medio, perfecto para brazos, troncos y tubos. Cone. Un cilindro que termina en punta. Torus. Es una dona, menos común al inicio, pero muy útil para anillos, ruedas, bordes curvos. Plane. Es un plano, una superficie completamente plana y delgada, sin volumen, ideal para suelos, paredes y superficies. Grid. Aquí viene una distinción importante. Un grid también es un plano, pero viene con subdivisiones, una cuadrícula de filas y columnas. La diferencia con el plane es que el grid tiene más geometría desde el inicio, lo que lo hace más flexible para deformar o esculpir. Si solo necesitas una superficie limpia, usa plane. Si vas a modificarla, usa grid. Circle. No es un objeto sólido, es solo un borde circular sin relleno. Se usa más para modelado avanzado. Monkey o Susan. Este es el icono de Blender, una cabeza de mono que se usa para pruebas de materiales, iluminación y render. No la vamos a usar hoy, pero ya sabes que existe y para qué se suele usar. Ahora, cuando agregamos cualquier primitiva, aparece en la esquina inferior izquierda un pequeño panel que dice el nombre del objeto. Si lo abres, puedes ajustar sus propiedades antes de empezar a trabajar con él. Tamaño, número de segmentos, si tiene tapa o no, su ubicación exacta. Lo crítico es esto. Este panel desaparece cuando haces cualquier otra acción. Seleccionas algo, presionas una tecla, se va y no vuelve. Así que el flujo correcto es agregar la primitiva, abres ese panel de inmediato y ajustas lo que necesites. Y solo entonces sigues trabajando. Por ejemplo, si agregas una UV Sphere y quieres que tenga más detalle, ahí subes los segmentos, y si quieres agregar un cilindro y no quieres que tenga tapa, ahí mismo lo desactivas. Muy bien, ahora como reto quisiera que intentes hacer una escena de un hombre de nieve. Vamos a usar solamente las primitivas y los comandos de movimiento que ya aprendimos en el primer video. También podemos rotar, escalar y mover. Un shortcut nuevo que nos puede ayudar para esta tarea también sería duplicar. Seleccionamos un objeto y presionamos Shift D. Movemos el cursor y veremos que hemos creado una nueva copia del objeto seleccionado. Muy bien, ya tenemos todas las herramientas, así que ahora... ¡a trabajar, puerco! Come on.
cheated, I wasn't playing. Now, this time I leave with my head up winning. Don't feel like crying. What goes up, comes back down. What goes out, comes around. Yeah. What goes up, comes back down, and your day will come around. Oh no. What goes up, comes back down. What goes out, comes around. You're so dumb and reckless. You already wrecked this. What goes up, comes back down, and your day will come around. I don't wanna fix this. You already wrecked this. For good. What goes up, comes back down. What goes out, comes around. You're so dumb and reckless. You already wrecked this. What goes up, comes back down, and your day will come around. And I don't wanna fix this. You already wrecked this for good. I'll never mistake the way you give me my faith. My body feels